vamos a dar comienzo a la primera parte del tema morfología. Y para esto vamos a recordar inicialmente dos características clave del lenguaje humano, la doble articulación y la productividad. Recordemos que la doble articulación tiene que ver con la posibilidad de segmentar toda cadena lingüística en unidades menores con significado, las que a su vez también surgen de la articulación de unidades menores sin significado, que son los segmentos fónicos, los fonemas con los que estuvimos trabajando hasta aquí. Ahora bien, los fonemas construyen unidades dotadas de significado que se combinan en secuencias más complejas y son esas unidades dotadas de significado las que van a resultar objeto de la disciplina que empezamos a ver aquí, la morfología. Otra de las características del lenguaje humano que entonces nos sirven para hablar de la morfología es la productividad. ¿Por qué la productividad? Porque es esta propiedad que nos permite producir e interpretar mensajes que nunca se han producido o interpretado antes, llevado esto incluso al infinito, gracias a los patrones regulares de combinación, a las reglas de combinación de cada lengua, y toda lengua los tiene, podemos producir un conjunto potencialmente ilimitado de estructuras lingüísticas. Con un número finito de elementos y con un número finito de reglas, un conjunto ilimitado, infinito de estructuras lingüísticas. Y veremos que esto se aplica incluso a las palabras. Recordemos entonces que como hablantes tenemos conocimientos de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, sabemos lo que significan casa o azul y también sabemos cómo formar sus plurales, casas azules. Y sabemos también que no podemos formar casaes o azuls como plurales de ese nombre y de ese adjetivo respectivamente. Lo mismo pasa en la órbita de los verbos. Sabemos cómo formar los pretéritos de amar y de comer. Y sabemos que se forman con distintas unidades, con distintas terminaciones, con distintas desinencias verbales. Así puedo decir amo, amé, amaba, pero no a mí o a mía. Y puedo decir como, comí y comía, pero no comé o comaba. Es decir, somos capaces de reconocer unidades menores que la palabra. Y además sabemos cómo se combinan, ¿sí? Es decir, cuáles son esas pautas, esas reglas de combinación. Gracias a que conocemos los significados de unidades menores que la palabra y sabemos cómo combinarlas, incluso podemos producir palabras nuevas, crear neologismos según nuestras necesidades comunicativas, según la actualidad, según aquello que nos pide el mundo y la sociedad en la que vivimos. Allí tienen algunos ejemplos de estas palabras nuevas que aparecen para nombrar fenómenos nuevos, para reinventar cosas que nos pasaban. Así, la morfología, como una de las ramas de la lingüística, de las divisiones de la lingüística, perdón, va a tener como objetivos identificar y caracterizar esas unidades mínimas que estructuran las palabras, los morfemas, ¿sí? Y verán ustedes en la bibliografía que, si bien la noción de palabra es muy difícil de definir y tiene muchas dificultades, la noción de morfema es mucho más clara a partir de esta idea de unidad mínima con significado. Y además de identificar, de hacer el inventario de morfemas de una lengua, la morfología va a intentar dar cuenta cómo se combinan, es decir, cuáles son los procesos morfológicos que permiten combinar morfemas para producir unidades mayores. ¿Cuáles son los procesos morfológicos en general que se dan en todas las lenguas o que potencialmente pueden darse en todas las lenguas?
y cuáles son los que efectivamente se aplican en cada lengua en particular. Entonces, nos sirve además para clasificar las lenguas según sus propiedades morfológicas. Y dar cuenta de estas unidades y de los procesos combinatorios, además, es una forma de explicar el conocimiento que tienen los hablantes, tratar de formalizar cuál es ese conocimiento que tienen los hablantes y que aplican en forma automática, inconsciente, como veíamos, en sus producciones lingüísticas. ¿Cómo definimos entonces el morfema, el objeto de estudio de la morfología? Como la unidad lingüística mínima con significado, es decir, es un signo lingüístico. El fonema no es un signo lingüístico porque no tiene una contrapartida de significado. El morfema, con su contrapartida de significado, es un signo lingüístico. Y es una unidad atómica e indivisible. ¿A qué nos referimos con indivisibilidad? Al hecho de que yo no puedo reconocer partes menores dentro del morfema. Fíjense en el ejemplo, comían, esa desinencia ían, significa tercera persona del plural del pretérito imperfecto del modo indicativo. Yo no podría pensar que la I, por ejemplo, significa tercera persona y la A es el plural y la N es pretérito imperfecto del indicativo, ni ninguna otra subdivisión posible. Simplemente es un todo que está asociada a esta significación. Además, la morfología procura hacer clasificaciones de los morfemas, según distintos criterios, según el grado de dependencia que tengan, es decir, si pueden funcionar solos o si necesariamente están adosados, adjuntados a otra cosa, es decir, si son morfemas libres o son morfemas ligados. Según el tipo de significado que conllevan, llevan significado conceptual, se asocian a un concepto. Allí tendremos los morfemas léxicos, o también llamados raíces, o simplemente sirven para marcar lo que se llamaban antiguamente los accidentes del nombre o los accidentes del verbo, género, número, persona, modo, etc. También se clasifican según su ubicación. Están antes de la raíz, están después de la raíz, son prefijos, son sufijos, prefijos si están antes, sufijos si están después. Es decir, clasificar los afijos, ¿sí? Así se llama el conjunto, formado por prefijos, sufijos, infijos, etc. Clasificar dentro de los afijos distintas posibilidades según las ubicaciones que puedan tener esas unidades. Además, la morfología intenta ver si los morfemas tienen variedades según los contextos, así como teníamos alófonos en fonología según los contextos, alófonos en distribución complementaria, también tenemos en morfología alomorfos en distribución complementaria. Ejemplo típico, el plural en español, que tiene 3 alomorfos, ¿sí? Como tienen allí. La S, que se utiliza cuando la palabra termina en vocal, casas, bancos. ES, cuando termina en consonante o en vocal débil acentuada. E incluso tenemos un alomorfo cero. Hay ciertas palabras que en plural y en singular son iguales, como crisis y análisis, no cambian. Entonces allí sabemos que es plural, por ejemplo, si decimos las crisis o los análisis, pero la marca en el nombre es cero. Y además, la morfología trata de dar cuenta de cómo se pueden combinar, decíamos, ¿no? Estos morfemas. Los ejemplos que vimos hasta aquí son muy sencillos, un plural, una desinencia verbal, pero ¿qué pasa cuando combinamos muchos morfemas, como en la palabra desglobalización, que tienen ustedes el ejemplo en el texto de Escandel Vidal en la página 148? Se puede combinar cualquier cosa, puedo decir globación, no, primero la raíz glob la puedo ligar al sufijo
al sufijo derivativo al. Y recién con global puedo decir globalizar y transformarlo en un verbo. No podría decir globizar. Y globalizar, recién cuando es una forma verbal, se puede transformar en un sustantivo, globalización, y recién puedo negar ese sustantivo con el prefijo des para formar desglobalización. Es decir, hay un orden para la combinación posible de los morfemas y ese orden hace que la palabra tenga una estructura jerárquica. Bien, tienen entonces para leer obligatoriamente para este tema el capítulo 5 de Scandelvidar, los puntos 1 a 3, y continuaremos ahora en la próxima semana con el resto de este tema.